Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos compartir la palabra del Señor y este maravilloso libro, el libro de Nehemías. Amén. Así que quiero invitarles a abrir el libro de Nehemías, capítulo número 8, versículos del 1 al 6. Vamos a estar leyendo y escudriñando la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios que está en el libro de Nehemías 8, 1 al 6. Leo y dice la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en la presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. A los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Semaá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda Pedías, Mesiel, Malquías, Asum, Asbadanza, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Amén. Linda reflexión, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de la oración. Amén. Padre celestial, te damos gracias en esta hora. Bendecimos y alabamos tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Damos gracias por esta bendición, Padre, de poder reunirnos en esta hora en la tarde junto a estos jóvenes, Señor, que buscan y quieren ser ministrados por tu Espíritu Santo y enseñados por tu palabra. Padre, yo reconozco ante usted y la iglesia que yo no podría compartir su palabra si no fuera por su gracia, por su amor y por su misericordia. Yo soy falto, soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido tu ayuda, te pido tu bendición y que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en esta tarde. Queremos bendecirte y darte gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de reflexionar, meditar y recibir tu palabra. Creemos en el poder de tu palabra, bajo el poder de tu Espíritu Santo. Queremos honrarte, bendecirte, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, se me da la oportunidad nuevamente de poder compartirle la palabra del Señor y me dan referente en Nehemías 8 y 9. Yo tomo este capítulo, el 8, porque hay una referencia ahí que me gusta mucho y quiero que la escudriñemos juntos. Amén. El título del mensaje lleva por título: el poder de la palabra de Dios obra a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El poder de la palabra de Dios obra a través del Espíritu Santo.
siempre tenemos que tener en consideración el mensaje y el título. El título es el poder de la palabra de Dios, obra a través del Espíritu Santo. Amén. Dice que Nehemías, podemos ver a Nehemías como un gobernador. Nehemías está cumpliendo el llamado de gobernador y un líder político. Está usando su fuerza, su autoridad para levantar los muros y llegó ahí con mucha fuerza y dirección del Señor, pero como un líder se levanta y empieza a la reconstrucción, motivando al pueblo a levantarse y a edificar y apoyar, que todos levantaron unánimemente. Ese es el liderazgo de Nehemías. Nehemías, como gobernador, era un líder político, y Esdras era un sacerdote y escriba, un líder religioso. Se junta el líder político junto al líder religioso. Amén. Y podemos ver que la función que cumple un escriba en esos días era como una combinación entre un abogado, un notario público, un erudito y un asesor jurídico. Todo esto cumplía la función Esdras como escriba. Amén. Así que una vez señalizado esto, quiero que compartamos y reflexionemos. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado al pueblo de Israel. Amén. Entonces, como vemos a Esdras, el escriba, el que tiene la función, un escriba también es el que escribe a mano y entrega el libro o la palabra del Señor. Será su responsabilidad y su función. Y por eso que es como una mezcla entre un abogado, un notario público, un erudito y un asesor jurídico. Tiene esa mezcla él, ¿no? De como todo, y un hombre muy importante y con credibilidad para el pueblo de Dios. Y tenía la importancia y la responsabilidad de copiar toda la palabra del Señor y compartirla y entregarla como estaba estipulado. Amén. Así que es importante tener este reconocimiento de Esdras, que es un líder religioso, y que también la importancia del pueblo de que se le entregue la palabra. Y ahí el poder de la palabra de Dios. Cuando el poder de la palabra de Dios actúa a través de... Hay una alabanza que dice: aunque no podamos ver, Dios está obrando, ¿cierto? Yo creo que Dios está obrando en cada uno de ustedes. Yo creo que Dios está obrando a través de la palabra de Dios en sus vidas por intermedio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a través de su palabra. Y esta es su palabra en esta hora, que a través del Espíritu Santo podemos recibir esta enseñanza y esta dirección. Vemos aquí dos líderes políticos y líderes religiosos que se unen en el propósito. ¿Cuál es el propósito que ellos unen? Los liderazgos se unen para que el pueblo pueda activarse. El pueblo estaba pasándolo muy mal, los muros estaban caídos, estaba todo lo que ustedes ya conocen que había sucedido y todo lo que acontece. Nehemías, responsable, como ve lo que sucede, al saber y enterarse, ora y pide a Dios, y ya conocemos todo lo que capítulo 1 hacia acá nos ha transmitido, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros notemos en esta hora el poder de la palabra de Dios. Es importante, estamos en el capítulo 8 y vemos el poder de la palabra de Dios, porque la gente se reúne en la plaza y están todos reunidos y le exigen, le piden al escriba, le exigen y le pide que les lean la palabra de Dios, y se reúnen, como dice el versículo 2, y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. ¿Qué trajo? La ley, la palabra de Dios. Queremos referir que la ley o el libro de la ley de Moisés era
posiblemente el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Ahí aparecen los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Amén. Y damos referencia a que uno de esos libros se va a entregar en esa hora, y es el libro de Moisés, el cual la gente, la congregación, le pide al escriba, le pide que pueda compartirle la escritura. Entonces el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Nótese que aquí los que piden y piden ayuda para que les compartan la palabra son hombres que entienden que la palabra les va a ayudar, la palabra les da fortaleza, la palabra da dirección, la palabra les va a animar, y la palabra es la que nosotros debemos darle la importancia a la palabra de Dios, y a través de la obra del Espíritu Santo. Esto no podría estar sucediendo si es que el Espíritu Santo no estuviera rearguyendo al pueblo de Dios para que se les lea la palabra y se les comparta la palabra. Entonces la congregación está ahí, hombres o mujeres que entienden. Dice el versículo 2, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Ahora, reflexionamos acá, y dice que el versículo 3 dice que este libro estaba frente a la puerta de las aguas y todo, que había empezado desde el alba, desde muy temprano, y duró tan así que llegó hasta el mediodía. Y estaba en presencia de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. O sea, llama la atención cómo la gente en ese tiempo, cómo ese pueblo, después de haber estado en agonía, después de haber pasado sufriendo, de haberlo pasado muy mal, ver cómo había alguien que los lideraba, que los guiaba, y que junto a él estaba el escriba, y ellos tenían un mensaje que compartir, y le exigen y le piden la palabra. Ahí el poder de la palabra de Dios obra a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que lo que pide el pueblo es que le compartan la palabra, y la responsabilidad de estos líderes de entregar lo que la necesidad del pueblo, ¿no? La necesidad que ellos tienen es de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia a menudo quizás nos mostrará, o podemos ver que a través de la enseñanza podemos saber y escudriñar que es importante el poder de la palabra. El pueblo exigió y pidió, y están ahí atentos, y todos los que están ahí están atentos y quieren entender porque pidieron entender. Los oídos, continúa y dice, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. ¿A qué estaba atento el pueblo? A la palabra de Dios. ¿A qué estás atento en esta mañana? Alábalo porque Él vive. Santo es el nombre de Dios. Debemos mantenernos cuando venimos a la casa de Dios, porque venimos con la conciencia de que sabemos que necesitamos lo que vamos a escuchar, la palabra de Dios. Y entonces tenemos que saber que la palabra de Dios, alábalo porque Él vive, el Señor, el poder de la palabra de Dios se activa a través de la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que hay que ponerle atención. Cómo la gente en aquellos tiempos necesitaba la palabra. Ahora, si tú te pones a reflexionar y ver alrededor suyo jóvenes y muchas familias y hogares y todo lo que vive la sociedad, ¿qué es lo que más necesita? Es palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y hay poder en la palabra de Dios. Por eso este libro es importante, y este mensaje, y lo que podemos ver y analizar cómo ellos estaban atentos al libro de la ley. El versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, dando señal al púlpito en el cual ellos ponían el libro o el rollo y leían la Torá. Amén. De madera que había hecho para ellos, y junto
junto a él estaban. Había hartas personas, había Matías, y dan los nombres de las personas, que quiere decir que hay varias personas, tanto a su mano derecha como a su mano izquierda. O sea, había un grupo de personas muy importante y personajes muy importantes escuchando la palabra del Señor. 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, o sea, estaba en una altura, como está ahí en esta mañana. En esta tarde puede estar ahí el púlpito y podemos ver a nuestro pastor, que siempre nos predica todos los domingos a través del púlpito, ¿cierto? Bueno, en este medio estamos usando esta plataforma, pero igual sirve. Pero eso es lo que ellos estaban haciendo, amén. Y es lo que uno hace, que señaliza, es algo que todos los domingos tenemos que ir al altar, tenemos que de ahí vamos a recibir algo que nos va a edificar, que nos va a enseñar, y tenemos que estar atentos y apercibidos al poder que tiene la palabra de Dios, que obra a través del Espíritu Santo. El 6 dice que bendijo Esdras a Jehová. ¿Qué hizo Esdras? Lo bendijo, porque abrió la escritura y todo el pueblo atento. Entonces él, Esdras, bendijo a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Un acto de reverencia es cuando uno se arrodilla y se postra ante el altar y suplica y pide y todo, ¿cierto? Entonces, lo que hace el pueblo que se reúne, pide a Esdras que le lea la palabra, pero ellos, al bendecir el nombre de Dios, se humillan. Y ahí la importancia de ir con un corazón dispuesto para humillarte a la presencia de Dios. De ahí la importancia. Amado hermano, tú que me escuchas en esta hora, quiero que recibas la palabra del Señor y la importancia en el poder de la palabra que obra a través del Espíritu Santo. El versículo 10 dice: y luego le dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada, preparando, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mira, lo que quiere decir, dice que les dijo: id, comer con grosura y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Quiere decir que todo lo que tú degustas con la palabra del Señor, todo lo que tú recibes, disfrútalo, pero también compártelo. Comparte la palabra de Dios con aquellos que la necesitan. Más de alguien en esta hora de la tarde puede llegar o puedes llegar y vas a ver que hay una gran necesidad. Terminando y finalizando el servicio de este día, quizás salga o vaya a comer o a pasear o a compartir con la familia, con amistades, con quien sea, puedes darte cuenta que alrededor habrá alguien con necesidad. En esta hora tú pudiste reflexionar y entender que las multitudes de aquellos tiempos le ungía recibir la palabra de Dios. Se reunían en una plaza para exigirle al escriba que les compartiera la palabra. Aquí Esdras y Nehemías se unen con el fin de que la palabra de Dios salga, para que esas personas que entienden y reflexionan sobre la palabra reciban gozo y fortaleza. Porque lo que necesitamos hoy en día es gozarnos en la presencia de Dios y recibir la fortaleza del Espíritu Santo. Y quiero invitarte a que te goces en el Señor, que sigas adelante, que persevere a pesar de toda adversidad. Quizás algo frena lo que anhelas, lo que deseas, pero quizás es algo que Dios está poniendo para bendecir tu vida. Quizás Él tiene un plan mayor y mejor que el que tú planificaste. Dios tiene algo preparado para ti y yo quiero que usted sea bendecido, pero recibe la palabra de Dios con gozo, con alegría, y que la palabra de Dios te fortalezca, como lo ha hecho con este pueblo, que una vez que había perdido todo, se habían quemado y habían perdido todo, estaban esclavizados, vino una esperanza por intermedio de la palabra de Dios. Quiero que recibas la palabra de Dios,
el poder de la palabra de Dios que obra a través del Espíritu Santo. Espero que haya sido de gran bendición la palabra de Dios para reflexionar y meditar. Levántate, fortalécete y gózate en el Señor, porque hay cosas que el Señor tiene para ti y las vas a encontrar en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y espero que haya sido de gran edificación este mensaje de esta tarde. Amén. Un abrazo desde acá de Riohacha. Dios les bendiga. Sonría, porque Dios le ama. Dios les bendiga, jóvenes, en el nombre de Jesús. Amén.